todos te dicen, en la tele, en las noticias, hasta en la charla del café, que si suben los aranceles, todo se va a poner más caro, la inflación se va a disparar y hasta las criptos como Bitcoin van a sufrir. Pero si miras esto a fondo, te das cuenta de que te podrían haber engañado con esta idea. Entonces, hoy quiero compartirte y que entiendas si es verdad que los aranceles afectan o no la inflación y las criptomonedas. Lo voy a hacer de una forma fácil, sin esos tecnicismos que te marean. Por lo tanto, en este video te explico qué son los aranceles, por qué no generan inflación, como te hacen creer, y si realmente afectan a las criptomonedas a largo plazo, algo que me interesa un montón porque yo también invierto en ellas. No soy economista ni asesor financiero, ojo, solo te cuento lo que me sirve a mí para pensar en mi plata. Espero que te sirva a ti para que decidas qué hacer de la mejor manera con la tuya. Así que agarra algo para tomar, porque esto te puede abrir los ojos sobre cómo funciona tu dinero y qué esperar en este 2025, que pinta movido. Por lo tanto, primero entendamos qué son los aranceles, de manera simple. Un arancel es un impuesto que un gobierno le pone a algo que viene de afuera, como una barrera para proteger lo que se hace adentro del país. Por ejemplo, supongamos que quieres comprar un celular importado, que sale $100, pero el gobierno le mete un arancel del 25%. Entonces, ahora pagas $125. Y eso lo ves en la vida real. En Argentina, hace un par de años, en 2023, bajaron los impuestos a los autos importados, y de repente, los precios de algunos modelos cayeron miles de pesos. Pero ojo, que ese celular o ese auto suban de precio no significa que todo en la economía se dispare. Espero me estés siguiendo hasta aquí. Los aranceles sí encarecen productos puntuales, cosas que traes de afuera, pero entonces, ¿eso es inflación de verdad? Para contestar eso, tenemos que meternos en qué es la inflación, porque ahí está el punto que necesito que entiendas. Entonces, ¿qué es la inflación de verdad? Porque no es solo que un celular esté más caro, como te dicen por ahí. Inflación es cuando suben los precios de todo: comida, alquiler, ropa, hasta el café que te tomas, porque el dinero que tienes en el bolsillo vale menos. Por lo tanto, lo único que genera inflación es cuando se crea más dinero sin que la economía lo pueda absorber. Imagínate esto. El gobierno imprime millones de pesos, como pasó tantas veces. De repente hay más billetes dando vueltas, pero no hay más producción, comida, ni más nada para comprar. Entonces, todo sube, porque con esos pesos ahora compras menos. Pero los aranceles no imprimen plata, solo hacen que un celular o producto de afuera cuesten más. Por lo tanto, si no hay más dinero en la economía, no hay inflación generalizada. Es solo un pedacito que se mueve. Así que ahora que tenemos esto claro, vayamos a ver cómo funcionan los aranceles en la economía real. Y ahora, si la inflación necesita más dinero circulando, ¿entonces los aranceles no la causan directamente? No, porque cuando pones un arancel, como ese 25% a productos importados, solo suben esos productos. A eso le dice equilibrio parcial. O sea, miras solo un pedacito de la economía. Por ejemplo, la carne de afuera pasa de $100 a $125 por el arancel. Pero la carne hecha en Argentina, que no pagan eso, se vuelve más barata en comparación y la gente empieza a comprar más la carne nacional. Entonces, si muchos compran lo local, la demanda sube. Y si no hay más carne nacional para producir, el precio de esa carne también sube un poco. Pero entonces, ¿me estás diciendo que eso es inflación? No, porque es solo en esos productos. Por lo tanto, en el equilibrio general, o sea, toda la economía junta, el dinero no crece. Si yo me gasto $125 en la carne cara, me quedan menos pesos para comprar otra cosa, como un pollo o un arroz, y los precios de esos productos pueden hasta bajar por menos demanda. Entonces, si suben los impuestos a algo, no sube todo al mismo tiempo. El dinero se mueve de un lado a otro, pero no hay inflación generalizada como cuando imprimen billetes. Pero, si los aranceles no generan inflación, entonces, ¿qué hacen en la economía grande? Porque mira lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Es un caso perfecto para entender esto. Cuando subió los aranceles a cosas importadas, como productos chinos, la gente empezó a comprar menos de afuera, porque salía carísimo. Entonces, el consumo total se enfría. Tienes que elegir si gastas en el celular importado o en otra cosa,
Y eso asusta a los mercados. Lo estamos viendo ahora. Las bolsas cayeron un montón cuando Trump anunció más aranceles, porque todos pensaron, se viene una crisis. Pero ese miedo y menos consumo terminan forzando a la Reserva Federal y a su presidente Powell a meter más plata, imprimir dólares, para que la economía no se congele del todo. El punto acá es que los aranceles quieren proteger la industria local, pero al final pueden hacer que haya más dinero dando vueltas, y ahí sí aparece la inflación. Así que este juego no sube los precios directo, pero mueve las piezas para que otros lo hagan. Es como un dominó económico. Entonces, si los aranceles mueven la economía así, ¿qué pasa con las criptomonedas? Porque a corto plazo, ¿sí las afecta? Si los mercados tiemblan por aranceles, como está pasando ahora con Trump, Bitcoin y otras criptos bajan por el pánico general. Son parte del mercado global, y cualquier sacudón las toca. Podemos ver en un día, Bitcoin cae un 5% por noticias de aranceles, y todos con miedo. Pero a largo plazo, mi opinión cambia. Porque los aranceles no son un problema propio de las criptomonedas. Bitcoin no depende de un gobierno que pone impuestos ni de una fábrica que sube costos. Entonces, si la economía se enfría o inyectan más dólares, las criptos suelen salir ganando. ¿Por qué? Porque cuando la inflación aparece por ese dinero nuevo, activos como Bitcoin, que no tienen inflación, suben de precio. Por lo tanto, los aranceles son un ruido pasajero para las criptos, pero no las afectan de fondo. Al contrario, a veces las hacen más fuertes a largo plazo. Y ahora que todo esto de aranceles e inflación tiene sentido, te cuento cómo debería cambiar tu forma de entender el mundo cripto. Antes de vivir preocupado, chequeando cada noticia como si fuera el fin del mundo, deja de pensar que un arancel nuevo va a disparar los precios o hacer caer Bitcoin. Cuando entiendes que la inflación no viene de los aranceles, sino del dinero nuevo que imprimen, partiendo de ese punto, empieza a ver las cosas con otros ojos. Deja de reaccionar al ruido de los titulares y arma una estrategia a largo plazo, basada en el contexto macroeconómico, no en el vaivén de las noticias. Pon tu foco en mirar cosas como la liquidez. ¿Cuánta plata inyectan los bancos centrales? Las tasas de interés que suben o bajan, la inflación real que erosiona el dólar, y hasta en cierto punto el desempleo, porque esos son los factores que de verdad mueven el mercado cripto. No un arancel suelto. Yo empecé a meter un poco más en Bitcoin cuando veía señales de más liquidez o bajada de tasas, sabiendo que esos factores lo favorecen a largo plazo. Y no te voy a mentir, no es que me hice millonario de un día para el otro, pero me dio una paz increíble. Saber que las noticias son solo un detalle pasajero y tener un análisis firme basado en la macroeconomía me ayuda a moverme con cabeza, sin importar qué locura salga en los diarios. Para mí, eso fue un antes y un después en cómo manejo mis inversiones en criptomonedas. Así que si entiendes este juego de aranceles, inflación y criptos, entonces ves que no todo es lo que parece. Porque hoy te conté qué son los aranceles, por qué no generan inflación solos como nos hicieron creer y cómo tocan, o no, a las criptos. Por lo tanto, no te dejes llevar por el ruido. La inflación viene del dinero nuevo, no de un impuesto. Y las criptos como Bitcoin siguen siendo un refugio sólido a largo plazo. Al menos eso pienso yo. Tú saca tus conclusiones. Deja tu comentario abajo. ¿Qué opinas de los aranceles? ¿Creías que subían todo? ¿O ya sospechabas algo? Suscríbete al canal si te aclaró el panorama. Me ayudas muchísimo. Nos vemos en el próximo video.